Ya va. Ya está hecho, mamá. No nos mires así. La venta se cerró esta mañana en la capital. Tienes 3 días para sacar tus trapos. Pero... Es la casa de su padre. Yo nací en este suelo. Aquí los amamanté a los 3. Esteban, por el amor de Dios, tu padre apenas lleva 1 mes bajo tierra. La tierra no se come, madre. Y don Venustiano Garza pagó en efectivo, 300 pesos. Es más de lo que esta vieja choza valdrá nunca. 300 pesos. Eso es una limosna. El terreno de la cantera vale 10 veces eso. Ya no eres dueña de nada. Padre murió sin testamento y nosotros somos sus herederos legales. Te dejamos el barranco de la Loma Norte y a la Esperanza. Quédate con esa mula coja, se parecen, ya no sirven para trabajar. Si no quieres vivir con nosotros, arréglatela sola. En 1882, en Zacatecas, una viuda de 61 años es traicionada por sus propios hijos. La despojan de su hogar por avaricia y la abandonan con una mula y un terreno inútil. Nadie en el pueblo la ayuda, mostrando la dureza y el orgullo de la gente. Remedios Vega Hernández enfrenta la soledad, dispuesta a convertir la adversidad en un milagro. Remedios no lloró frente a sus vecinos mientras abandonaba el pueblo. Caminó con la espalda recta, aunque el peso del desprecio le hundía los hombros. A su lado, la esperanza, una mula cansada y con una pata inútil, era su única compañía. Se dirigían a la Loma Norte, un lugar maldito donde nada crecía, donde el sol golpeaba la caliza hasta cegar a los hombres. Ahí va la loca de la caliza, murmuraba Consuelo, la mujer del tendero, mientras se santiguaba. Va a cavar su propia tumba, reían los hombres en la cantina. Lo que ellos no sabían es que Remedios llevaba 40 años escuchando el lenguaje de la tierra. Durante décadas, mientras su esposo Próspero trabajaba en las canteras, ella no solo le llevaba el almuerzo, ella observaba. Aprendió que la caliza no es solo piedra, es una esponja que guarda secretos. Aprendió a leer las vetas, esas líneas casi invisibles que indican dónde la humedad se esconde del sol. Los primeros días durmió bajo una lona raída, tiritando por el frío del semidesierto. Su cena era un pedazo de pan duro y un trago de agua tibia de una cantimplora abollada. Sus hijos, mientras tanto, celebraban en la ciudad, gastando el dinero de la traición en trajes de paño y relojes de cadena. Durante 4 meses, el único sonido en la Loma Norte fue el clank, clank, clank del pico de Remedios contra la caliza. Trabajaba desde que la primera luz del alba teñía los cerros de púrpura hasta que las estrellas se clavaban en el cielo negro. Excavó la primera estancia, una habitación pequeña donde el aire se mantenía templado mientras afuera el viento de invierno aullaba. Luego, la segunda. Sus manos se llenaron de callos sobre los callos, y su espalda aprendió un dolor sordo que ya nunca la abandonaría. Pero cada golpe de pico era una respuesta. Cada fragmento de piedra que caía era un pedazo de rencor que se convertía en hogar. Fue en diciembre cuando la encontró. Una veta profunda, una línea de sombra dentro de la blancura de la caliza. Remedios dejó caer el pico y acarició la roca con la yema de los dedos. Estaba fría. Estaba viva. Cerró los ojos y recordó las palabras de su suegro, un viejo cantero que sobrevivió a la gran sed de los años 40. En esta tierra, Remedios, quien tiene agua, tiene el poder de la vida y de la muerte. Remedios no buscaba poder, buscaba justicia, y la caliza, generosa con quien sabe escucharla, estaba a punto de entregársela. Mientras sus hijos creían haberla enterrado en vida en un barranco inútil, Remedios estaba descubriendo el tesoro más grande de Zacatecas, un tesoro que el cielo estaba a punto de negarles a todos los demás. La primavera de 1883 llegó a Zacatecas con un sol que no calentaba, sino que devoraba. Las nubes se volvieron un recuerdo, y el azul del cielo se tornó un color metálico y despiadado. En San Pedro, la gente al principio no se asustó, estaban acostumbrados a la sed. Pero cuando abril pasó sin una gota, y mayo trajo un viento caliente que marchitaba los nopales antes de florecer, el miedo empezó a olerse en las calles. Para septiembre, el pozo municipal, el corazón del pueblo, dejó de latir. El último balde solo trajo un barro podrido que ni los animales quisieron beber. San Pedro de las Canteras se convirtió en un cementerio de esperanzas. Los rebaños morían en los cerros y las familias peleaban a golpes en la plaza por un cántaro de agua estancada. Muchos cargaron sus carretas y se fueron al norte, huyendo de un cielo que parecía haberlos olvidado.
Cipriano Valderas había perdido 32 chivas en una semana. Desesperado, subió a la loma norte no buscando agua, sino buscando un lugar donde enterrar a su último animal. Esperaba encontrar el cadáver de Remedios o, al menos, a una vieja delirante consumida por la locura. Pero lo que encontró le robó el aliento. Al entrar en el barranco, el aire cambió. Ya no quemaba los pulmones. Remedios había tallado una vivienda digna de una reina dentro de la montaña. Techos abovedados, paredes pulidas con arena que sudaban una humedad deliciosa, y al fondo de la estancia, en una cisterna excavada en el punto exacto donde las venas de la tierra convergían, había agua. Agua limpia, agua fría, agua cristalina que desafiaba a la muerte. Cipriano cayó de rodillas y bebió con las manos temblorosas. Minutos después, bajaba la loma corriendo, tropezando con las piedras, gritando con una voz que recuperó la fuerza. La loca tiene agua. Remedios tiene el milagro en la piedra. Al día siguiente, la loma norte se llenó de gente. Eran los mismos que meses atrás se tapaban la boca para reírse de ella. Ahora, caminaban con el sombrero en la mano y el orgullo guardado en el bolsillo. Remedios los recibió sentada en una silla de esparto que ella misma había tejido. A su lado, la mula La Esperanza, ahora gorda y recuperada, masticaba rastrojo fresco. El padre Crisóstomo se adelantó, limpiándose el sudor con un pañuelo sucio. Remedios, hija, el pueblo se muere de sed. Danos un poco de tu caridad. Remedios no pidió dinero. Sabía que el dinero no valía nada cuando la garganta está seca. Los miró uno a uno, manteniendo el silencio hasta que el peso de su propia vergüenza los obligó a bajar la vista. ¿Cómo lo supo, doña Remedios? Preguntó el sacerdote con asombro mientras miraba las paredes húmedas de la cueva. ¿Cómo pudo calcular todo esto sin un solo libro? Remedios se levantó despacio, con la dignidad de quien ha vencido al tiempo. Su respuesta fue un susurro que retumbó en toda la sierra. Yo miraba, ustedes hablaban, pero el momento que las piedras esperaban llegó al atardecer. Don Venustiano Garza, el hombre que había comprado la casa de Remedios por una miseria, subió la loma solo. Ya no tenía mozos que le abrieran paso. Su mirada era la de un hombre que ha visto su fortuna secarse junto con sus cerdos. Se detuvo frente a Remedios. El hombre que la expulsó de su hogar ahora la miraba como a una santa. Remedios, necesito agua. Mis animales mueren por cientos. Te pagaré lo que quieras. Remedios no respondió de inmediato. Lo dejó esperar bajo el sol que todavía ardía, recordándole cada segundo de los días que ella pasó bajo la lona, sangrando por las manos. Finalmente, entró en la cueva y salió con un cántaro lleno. Se lo entregó sin decir una palabra. Solo cuando el carruaje de Garza desapareció en el horizonte, Remedios regresó al interior de su roca. Se sentó en el suelo fresco, abrazó sus rodillas y lloró. No eran lágrimas de amargura ni de tristeza, eran las lágrimas de la victoria más dulce que una mujer puede saborear, la de haber salvado a quienes intentaron destruirla. Cuando las lluvias finalmente regresaron en la primavera de 1884, el cielo pareció pedir perdón a Zacatecas por la agonía del año anterior. Los arroyos volvieron a cantar y los campos de labranza recuperaron su verde esperanza. Pero en San Pedro, algo había cambiado para siempre. Ya nadie miraba hacia la loma norte con burla, sino con una mezcla de reverencia y culpa. El presidente municipal subió a la loma con una propuesta formal. El pueblo necesitaba aprender. No podían depender de un milagro cada vez que el cielo se cerrara. Necesitaban el conocimiento de Remedios. Doña Remedios, dijo el hombre, usando el título con una sinceridad absoluta, queremos que enseñe su método de excavación y captación a los jóvenes del pueblo. Queremos que San Pedro nunca vuelva a morir de sed. El ayuntamiento la compensará de por vida. Remedios dejó de remendar una manta y lo miró con esos ojos que habían aprendido a leer lo que estaba oculto bajo la tierra. No quiero su dinero, señor presidente, pero aceptaré, bajo una sola condición. La condición fue un golpe de justicia que resonó más fuerte que su pico en la roca. Remedios exigió un decreto legal, firmado ante notario y sellado por el Estado, que protegiera a todas las viudas de San Pedro de ser despojadas de sus tierras y hogares por sus hijos o parientes, sin importar si había testamento o no. Cuando llegó el momento de ratificar el acuerdo, el escribano le entregó la pluma. Remedios, que nunca tuvo una escuela más que la cantera, tomó la herramienta y dibujó una cruz firme y clara sobre el papel. Esa cruz, trazada con la mano callosa de una mujer de campo,
valió más que todas las firmas elegantes de los abogados que un año atrás le habían robado su hogar. Meses después, llegó una carta desde la ciudad. Era de Esteban, su hijo mayor. En ella, con palabras calculadas y un tono de falso arrepentimiento, hablaba de malentendidos, de la dureza de los negocios, y de un deseo de reencuentro ahora que ella era una mujer respetada y poderosa en la región. Remedios leyó la carta 3 veces. No buscaba reproches, buscaba una disculpa real que nunca llegó. Entre las líneas solo había interés y la misma avaricia que la había expulsado de su casa. Sin derramar una sola lágrima, dobló el papel, lo guardó en la caja junto a su rosario de cuentas de hueso y nunca respondió. Para Remedios, sus hijos habían muerto el día en que vendieron la memoria de su padre por 300 monedas. El perdón, como el agua, no se le entrega